se hizo pirola, se les hizo pirola delante de la Felki del operativo, desapareció y apareció en Estados Unidos, cacho, salió del país. Parece que no va a ser fácil para Luis Arce controlar a don Juan Lanchipa, que debe saber mucho, Amalia, debe saber mucho de muchísimos casos, no solamente de temas de narcotráfico. En esas 36 horas, el ministro de Gobierno y los rambos de la FELC no pudieron pues agarrar a este narco. Un capo salió del país, tomó avión y se fue a Estados Unidos, está en Estados Unidos. Así que esto va a ser un dolor de cabeza, esto va a ser una piedra en el zapato de don Luis Arce y de don Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, ministro todopoderoso del actual esquema de gobierno. Esto es Cabildeo Digital. Sumergirme en un tema que está generando mucha polémica ya en el país, y es que el gobierno, incluido el presidente de la nación, don Luis Arce, se han metido en una presión realmente muy grande en contra del fiscal departamental de Oruro, don Aldo Morales, por una supuesta filtración de información a favor de unos narcotraficantes dueños de 7,2 toneladas de cocaína incautadas la semana pasada en la región de Pisiga, en el departamento de Oruro. El primero en generar esta presión ha sido el ministro de Gobierno, luego el director de la Fuerza Antidrogas y finalmente el presidente del Estado, don Luis Arce Catacora. Dicen que esto ha generado que hayan huido un varón y su esposa hayan salido del país. Pero está quedando desapercibido un dato que ha señalado un periodista peruano que ha hecho una investigación en el último tiempo y que da cuenta que parece ser que el dueño de la droga incautada en Oruro es un ciudadano de origen peruano que aparentemente ha sido declarado oficialmente muerto en la región del Perú, en el país hermano del Perú. Este sujeto consiguió un certificado de defunción, murió para el Estado peruano y se vino a Bolivia y consiguió aquí en Bolivia otra identidad. Estamos hablando del señor Edvard Ruiz Pérez, que murió, o sea, consiguió un certificado de defunción, y en Bolivia se llamaba Eduardo Pestaña Castro. Aparentemente, Amalia, y esto es lo más grave, parece que consiguió otra identidad más. Y entonces, con esta segunda identidad, es que manejaba todo el tráfico de drogas, ¿no? De esto no se está hablando, sí, de la aparente filtración de información del fiscal Aldo Morales, a quien están pidiendo que renuncie. Ya ha salido el fiscal general del Estado, don Juan Lanchipa, y dijo no va a renunciar, no va a ser removido de su cargo, porque no ha cometido ninguna filtración, él ha hecho lo que tenía que hacer y por tanto se va a quedar en su cargo. Hay una especie de fricción entre el órgano ejecutivo y la Fiscalía General del Estado. Entonces hay un problemita, parece ser, este es un criterio personal, que don Eduardo del Castillo está acostumbrado a llevarse la flor en el tema de los operativos, seguramente se le adelantó el fiscal Aldo Morales, entonces quedó molesto con eso y entonces empezaron a acusarlo de filtración de información. ¿En qué acabará? Amalia, no se sabe, pero hay esto y a mí me preocupa mucho porque no es el único caso. Ya Sebastián Marcet manejaba doble identidad también, manejaba otro tipo de identidades. Te acordarás de este señor Lorival da Fonseca, un pez gordo del narcotráfico, a quien el propio ministro lo llamó la ballena del narcotráfico, también tenía otra identidad. Hay una señora que le decían la reina del narcotráfico, también tenía su carnet con otro nombre, pero se manejaba con otra identidad.
Y aquí todos los narcos tienen la posibilidad de conseguir otra identidad en el SEGIP y en otras instancias estatales. Así que parece ser un filo que el gobierno quiere ocultar, no quiere hablar de esto, y sí de las eventuales y de las presuntas filtraciones de información que favorecerían a narcos dueños de toneladas de droga incautadas. Lo que ha pasado, Cacho y amigos de último momento, es que el dueño de estas 7 toneladas, escúchelo bien, son 7 toneladas, no 7 kilos, no 7 toneladas que iban camufladas en chatarra de fierro con destino a Bélgica para ser introducida a Europa. El dueño, que es este peruano que mencionó Cacho, Eduardo Pestaña, ese es el nombre del carnet de identidad boliviano, ¿no? Se hizo pirola, se les hizo pirola delante de la FELC y del operativo, desapareció y apareció en Estados Unidos, Cacho, salió del país. Entonces a alguien hay que echarle la culpa, y le echan la culpa al fiscal del distrito de Oruro, el doctor Aldo Morales. ¿Qué hizo Aldo Morales? Pues Aldo Morales dice, tanto Aldo Morales como Juan Lanchipa, 36 horas después, es decir, al día siguiente del operativo, hizo una conferencia de prensa. Eso no es filtración, por Dios. Cuando habla de filtración, la primera impresión que me dio es que este fiscal Morales le había pasado el dato, como la policía a Marcet, diciendo, hazte pirola, ¿no? Escapate. Pero no fue así. Lo acusan por haber hecho una conferencia de prensa donde comentó que se había hecho un operativo, que se habían agarrado 3 trailers, que en 2 de ellos iban 7 toneladas, bla, 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 bla. Fue una conferencia pública, no una comunicación entre Morales y los narcos. Eso es bueno aclarar. Por eso Lanchipa, el fiscal general, dice, yo no lo voy a destituir porque no ha cometido ningún delito. Y ya habían pasado 36 horas. En esas 36 horas, el ministro de Gobierno y los rambos de la FELC no pudieron pues agarrar a este narco, un capo. Salió del país, tomó avión y se fue a Estados Unidos, está en Estados Unidos. Parece que hay algo raro, parece que hay más de 7 toneladas porque encontraron 3 camiones y solo droga en 2. Parece que un 4º camión también escapó. Pero eso no es culpa del fiscal, eso es culpa de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y ese es el pleito, No hubo un chispazo, Cachito, un choque, ¿no? Hubo un encontrón, están pero frente a frente la Fiscalía con el ministro de Gobierno, que es el que siempre arma estos líos. Sí, Amalia, por primera vez se lo ve a Juan Lanchipa discrepando abiertamente con el presidente, con el ministro del Gobierno. Era el campeón del surfismo político, ¿no? Siempre se posicionaba en la cresta de la ola, ¿no? Siempre estaba al lado de Evo Morales, siempre haciéndole caso, siempre estaba al lado de Janine Áñez, siempre haciéndole caso a Arturo Murillo, y siempre estuvo cerca, haciendo algunas venias a don Luis Arce y al ministro de Gobierno. Pues ahora decidió romper el esquema y decidió ponérseles al frente, respaldando a su fiscal departamental de Oruro. Parece que no va a ser fácil para Luis Arce controlar a don Juan Lanchipa, que debe saber mucho, Amalia, debe saber mucho de muchísimos casos, no solamente de temas de narcotráfico. Así que esto va a ser un dolor de cabeza, esto va a ser una piedra en el zapato de don Luis Arce y de don Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, ministro todopoderoso del actual esquema de gobierno. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.